cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Dolores Padierna, diputada federal de Morena y vicepresidenta de la Cámara Baja, bienvenida. Un privilegio estar aquí, muchas gracias. Dolores, naciste en Dolores, Hidalgo. ¿Tiene algo que ver tu nombre con tu lugar de natalicio? Sí, mi nombre obedece a eso, ¿Sí? porque nací en Dolores Hidalgo, en la cuna de la independencia, un 8 de mayo, mismo aniversario del padre de la patria, ¿De verdad? Miguel Hidalgo y Costilla, y en un lugar muy religioso, donde la Virgen de los Dolores es principalísima. Entonces, por la vía de mi mamá, católica y creyente como yo, y por el lado de mi papá, un patriota libertario como yo. ¿A qué se dedicaba tu madre? Mi mamá era modista, siempre fue hermosa. Ajá. Mi papá era cartero, siempre trabajó durante 33 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo viví en pobreza casi la infancia, porque ser modista, era maestra incluso de secundaria, daba corte y confección mi mamá, y un cartero pues tampoco es mucho. Y fuimos muchos hermanos, 9. ¿Cuántos? 9. ¿Tú qué número eres? 7, así 7. que imagínate. Ajá. O sea, sí es del esfuerzo, tiene que ser necesariamente. Somos gente de esfuerzo y solo con muchísimo esfuerzo sales adelante. Y en un país donde el esfuerzo no basta para ascender económicamente y socialmente. Tienes que cambiar el modelo económico, en este caso tienes que cambiar el sistema, porque estaba completamente, pues, podrido, digamos. Mi padre hubiera sido el más feliz, mi mamá, de ver a López Obrador triunfar en la presidencia de México. Lo amaban, votaron por él todo lo que pudieron. O también a nuestros compañeros como Eberto Castillo, como otros que lucharon por este momento y que no lo vivieron. Nosotros estamos viviendo para verlo y transformarlo. ¿Cuándo te mudas a la Ciudad de México? A los 15 años estábamos en Guanajuato, estudiando allá. Nos venimos acá, yo a estudiar la normal. La normal, ¿eres maestra? Soy maestra normalista, mucho orgullo. Siento que esa es mi vocación, siempre ando queriendo. Sí, a esa edad venimos para acá y comienza también para mí un panorama muy distinto. La capital es la capital. Siempre los estados de la República se vive con calma, es otra vida, ¿no? ¿Y diste clases Sí, de 18 primaria? años. En primaria di 9 años clase. Ajá. Eso me ayudó mucho también a entender la realidad, a saber que se puede transformar la realidad. Y después di clases en el Instituto Politécnico Nacional, cuando ya fui economista, di clases en el Poli, en la Escuela Superior de Economía. O sea, 18 años estuve frente a grupo. ¿Qué te hace elegir la carrera de economía? Bueno, muchas Son los cosas. años donde la economía se vuelve la tabla de Ouija para leer el futuro, ¿cierto? No. ¿No corresponde a esa época? En la normal, Ajá. que yo estudié en las viejas normales, Ajá. donde el plan de estudios incluía algo, si tú quieres, muy poquito de marxismo. Y el marxismo era, en realidad, un cuestionamiento a la concentración de la riqueza, a las desigualdades y mucho que ver con la economía. Como no entendíamos nada y estaba de moda el capital y eran cosas muy ajenas, fue parte de las motivaciones para estudiar economía. Y la verdad es que a mí me ha abierto muchas puertas la economía. ¿Y en dónde estudias economía? En la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa.
¿Cuándo te topas con la política práctica? La aterrizada, la de no de libros, la Sí. no de Marx, sino la mexicana de la calle. ¿Cómo te la encuentras? Cuando entré a trabajar de maestra, porque En fue, la primaria. sí, en la primaria. Yo me recibo en 1978, la CENTE se funda en octubre de 1979. Los maestros democráticos pedíamos salario y democracia, principalmente la democracia. Yo era muy joven, tenía 18 años, así que el tema del salario me era muy ajeno, pero la democracia sindical sí. Y pues nos tocó vivir toda esa época terrible de represión cuando estuvo Carlos Conjitud Barrios. Y pues ese fue mi ingreso a la política. Ya luego vino el sismo del 85 y derivamos hacia otros caminos. A tus 20 años ya eras dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores. Sí, porque en la universidad se formó un núcleo que le llamábamos MSU, el Movimiento Sindical Universitario. Queríamos también reformar el sindicato de la universidad. Ahí aprendí el feminismo, tenía una maestra que nos abrió el mundo hacia el feminismo. ¿Qué maestra? Analicia Solís todavía es mi maestra, así le digo siempre. Escribe libros, me invitaba mucho a talleres y siempre ella ha tenido un análisis feminista de cuánto proceso social existe. Claro, porque el feminismo es una segunda politización que coincide a veces con lo de la izquierda, pero a veces no, ¿eh? Sí, yo en realidad siempre he sido feminista, pero con las mujeres de pocas oportunidades, digamos en los sectores populares, las que no tienen acceso a los grandes libros, a las teorías. A veces he sentido la crítica de compañeras feministas de no ser tan teórica como ellas, porque yo siempre he dicho que el feminismo de a de veras se va a alcanzar, nuestros objetivos se van a alcanzar cuando todas las mujeres sean feministas, para lo cual hay que hacer un trabajo de base muy fuerte. Bueno, es que las opresiones más grandes de las mujeres está en lo no dicho, en lo que ni siquiera se habla en la política tradicional. Por ejemplo, que las mujeres son encargadas de los hogares Porque sí. porque sí, trabajo no remunerado. Lo que hacen las mujeres como mujeres, lo que hacemos es lo que no se paga en esta sociedad. Yo me he dado a la tarea, a veces uno pone de pretexto construir un movimiento, en realidad, para buscar a líderes que no saben que lo son. Están guisando, están llevando a los niños a la escuela, están haciendo su vida cotidiana, pero cuando les das la oportunidad de ser líder en tu colonia, líder en tu comunidad, y vamos a pintar, y vamos a traer las mascotas, y vamos a... Y se ponen al frente. Ahora, por ejemplo, que son decenas y decenas de mujeres líderes, ya no pueden regresar a su vida anterior. Se saben importantes, se saben inteligentes, se saben transformadoras, se saben parte de una sociedad. Eso a mí, la verdad, me llena. Ese es el verdadero feminismo, digo yo. Quiero que regresemos al feminismo en el Congreso y en tiempos de Morena más adelante. ¿Dónde conoces a René Bajarano, tu marido? A René, en la universidad. Él era mi maestro de microeconomía. Él siempre ha sido muy precoz. Tenemos casi la misma edad, pero pues yo estaba estudiando cuando él ya era maestro. Él terminó la carrera de economía ahí mismo y como la terminó en 3 años, pues se convirtió en profesor y pues yo seguí la carrera normal, no tenía prisa. Y él Desde me dio entonces clases. forman una mancuerna política, son los líderes de la corriente de izquierda democrática nacional, que fue la tribu más poderosa del Partido de la Revolución Democrática. Somos fundadores del PRD. Fuimos con Eberto Castillo, integrantes del PMT, después fundadores del PSUM, Partido Socialista Unificado de México, cuando se propone esta alianza de todas las izquierdas para ver si así podíamos avanzar. La izquierda seguía siendo pues, marginal en esos años. Fue hasta cuando nos fusionamos con el movimiento político de Cuauhtémoc Cárdenas que se tuvo la oportunidad de saber que podíamos disputar la presidencia de la República por la vía electoral.
Digamos que antes pensábamos que todo el Estado estaba copado, era imposible por la vía electoral, pero ahí nos dimos cuenta que sí era posible. Y empezamos a luchar por la vía electoral más conscientemente. Y en perspectiva, ¿piensas que Cárdenas debió no ceder esa elección? Era un movimiento muy en ciernes. Creo que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue muy responsable. Cualquier chispa hubiera hecho un... Primero que nada, ¿piensas que ganó esa elección? Sí, la ganó. Me consta que la ganó. ¿Cómo te consta? Porque las masas fueron a votar, porque los vimos votar, porque estuvimos en toda la operación, en el convencimiento de la gente para votar, porque eran plazas completas, llenas y llenas. Déjame contarte qué me pasó a mí en Jalapa. Estaba con el maestro Carballido y fuimos a un meeting del ingeniero. Y bueno, sí, bajaron, había más gente en Jalapa que habitantes de Jalapa, porque bajaron todos los campesinos, era una esperanza muy emocionante. Y cuando más adelante el ingeniero cedió el triunfo de la presidencia, me dijo Carballido, el dramaturgo, me dijo, es como Hidalgo en el Cerro de las Campanas, cuando ve la Ciudad de México y dice, no, no bajo, y se repliega, y entonces tarda 10 años más la independencia. ¿No sientes que sí hubo demasiado respeto por el régimen establecido? Quienes hicieron los teóricos de entonces y también la izquierda radical, llamémosle así, hicieron esa conclusión, llamémosle así. Él es como es, creo que tomó la decisión correcta y nos conminó a formar un partido político grande y ahora organizarlo pues en todas las secciones electorales del país y volver a empezar. Lo hicimos y volvimos a ganar. En fin, cabe señalar tal vez en honor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que se vivía una época en todo el mundo de imposición del neoliberalismo y que los que no queríamos ese régimen, que sabíamos que iba a ser terrible para el pueblo de México imponer el modelo neoliberal en el país, conscientemente lo estaban los del nacionalismo revolucionario del PRI y toda la izquierda mexicana. Entonces había un motivo de unidad que era luchar juntos para que no se impusiera el neoliberalismo. Imponen a Carlos Salinas, que lleva el neoliberalismo a su más... Y ahora son los resultados terribles del neoliberalismo. Estás en el Congreso, eres vicepresidenta de la Cámara Baja, das un primer discurso muy de izquierda, muy aguerrido, y todo el mundo te llama la atención y te dicen que no se dan cuenta, Dolores, ¿no te das cuenta que ganaron? ¿Por qué sigues portándote como la oposición? ¿Sí es distinto ser el poder que la oposición? Los anteriores tienen que acostumbrarse a ser oposición Exacto. Y los que ganamos tenemos que acostumbrarnos a saber estar en el poder. No, pero estar en la mesa directiva, primero es un alto honor que Morena me haya colocado ahí, pero no podía yo permitir que el secretario de Hacienda dibujara un país maravilloso, unas finanzas públicas perfectas, una economía desarrollada, el paraíso, y así se quedara la conclusión. Bueno, al menos decir, oye, porque según él, una inversión enorme en energía, una fantasía. Bueno, la Constitución prohíbe mentir al Congreso y ellos protestan decir la verdad al Congreso. Si nos dejamos desde un principio que nos mientan, como siempre ha sido, a nosotros no. O sea, les dejamos muy claro a los funcionarios, quien sea, a nosotros no nos van a mentir. Pero sí te reclamaron, ¿no? Y te reclamaron en esos términos. Sí. Ya no eres la oposición, eres el poder, entonces tienes que ser paciente, sí, pero tienes que representarnos a todos. ¿Tú no has cambiado tus formas? Sí. A ver, ¿en qué has cambiado? Bueno, la propia vicepresidencia obliga también, pues, a ser imparcial, a tener que ceñirte al reglamento. Pero cuando hay ese tipo de abuso, digo yo, pues hay que aclarar, al menos con mucho respeto. Yo
no le faltó el respeto a nadie. Y luego a lo mejor tengo que explicar por qué lo hice, pero en ese caso yo no me arrepiento, porque eso de dibujar el paraíso, cuando nos están dejando un país devastado, creo que al menos poner el punto en la I no estuvo mal. En cuanto a las mujeres, bueno, lo notable es un gobierno con un gabinete paritario, un Congreso federal y congresos locales paritarios. Estamos en otro país en ese sentido. Sin embargo, en esa burbuja que toman las decisiones, en cada uno de los partidos se repite lo mismo. No hay paridad en los puestos de decisión. ¿Por qué? Ha sido un proceso muy difícil, muy... cuando logramos la paridad, que fue en 2014, era la paridad en todo el Estado mexicano. Se pedía para los órganos autónomos y los 3 poderes del Estado. Bueno, fue un escándalo tremendo. Hacer el cuento corto es, ponemos a la paridad en un transitorio ahí y solo para el legislativo. Todas las mujeres nos levantamos, tomamos la tribuna, nada de un transitorio, al menos un artículo, y salvamos al Poder Legislativo. Entonces, sí hay un salto, porque no solamente el Poder Legislativo es paritario, constitucionalmente lo es, físicamente lo es, pero ahora, a pesar de que no quisieron hacer la paridad para el Ejecutivo, tenemos un Ejecutivo paritario. Sí. Eso es algo muy bueno. O sea, es un proceso, creo que va bien. Pero los que toman las decisiones siguen siendo hombres. Y yo me pregunto, de verdad, ¿cómo opera eso? ¿Por qué? ¿Crees que es una especie de pacto no confesable diciendo las excluimos para que quede más poder para nosotros? ¿O en qué consiste ese mecanismo? Yo creo que nos hace falta sororidad a las mujeres. Los hombres son muy solidarios entre ellos, aunque no se quieran a veces, pero se juntan cuando hay un... ¿Tú crees que es eso? Sí, yo creo que... A pesar de todos estos libros feministas y esta cultura compartida del feminismo, seguimos en los lugares de poder sin crear nuestro club de Lulú, digámoslo así. No, porque los hombres hacen club de Tobis con toda naturalidad. Cuando se trata de repartir el poder, sí se unen y dicen, excluimos a estos, excluimos y nos toca a nosotros. Las mujeres no lo hacemos. No lo hacemos. Y tenemos que crear esa cultura de la sororidad. Las mujeres tenemos que estar juntas, apoyarnos unas a las otras y avanzar. Desde luego, en todo lo que nos es coincidente, ¿no? En el tema de la Junta de Coordinación Política, sí es lamentable que ningún partido tenga mujeres coordinadoras. No lo digo por Morena. En Morena se hizo un procedimiento democrático y fue un asunto de correlación de fuerzas. Y Mario Delgado, pues, se votó la mayoría por él. Nosotros somos disciplinados. Hubo un procedimiento democrático. Supe de otros partidos que no hubo ni procedimiento, punto, ¿no? Entonces... Es casi, si uno no considera el sexismo, el resultado de que todos los puestos directivos de los partidos sean hombres es inexplicable. Probabilísticamente, tú que eres economista, pues es inexplicable. Sí. Si uno no toma en cuenta... Es cultural, es ideológico, se hace hasta de manera inconsciente, se actúa hasta cuando... Pero para eso nos necesitamos las mujeres, para reflejar la realidad y ver que eso no es normal, que eso no es conveniente, no es democrático, que la paridad es hasta una ley de la naturaleza y que deberíamos de respetar esa ley, ¿no? Y el poder mejor repartido, las mujeres con la mitad del poder, ¿para qué, Dolores? Para avanzar en los derechos de género, sin duda alguna, que son muy rezagados, principalmente para eso lo diría yo. Y también porque las mujeres tenemos convicción, pasión, entrega, mucha responsabilidad, sabemos envolvernos en nuestras banderas y llegar hasta el último minuto. Creo que las mujeres, cuando dirijamos todo el país, lo vamos a hacer con todas las características como somos nosotras, muy responsables, muy trabajadoras. Nos preparamos, nos esforzamos para lo que vamos.
tememos incluso hacer ridículos o eso, nos cuidamos. A veces he conocido compañeras, no es que voy con el compañero y él sabe mucho. No, a lo mejor tú sabes más, Bueno, pero eso también... pues es que nos educan para quedarnos sentadas y a ver si nos invitan a bailar. Déjame cambiar de tema, se nos acaba el tiempo y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus metas para este mandato en la Cámara Baja? Nosotros ganamos para construir un nuevo proyecto de nación democrático que tiene como dos grandes objetivos: el desarrollo del país, el bienestar de la gente. En eso incluyo un país democrático, justo, y eso implica muchas cosas. Soy legisladora, soy diputada federal, nos corresponde crear el marco jurídico, el marco legal, para que este proyecto se pueda dar por parte del Ejecutivo. Si no hacemos las leyes que hemos hecho, no podría el presidente hacer muchas de las cosas que hace. Se requiere cambiar las leyes para un nuevo proyecto de nación. Mucha gente tenía la esperanza que era de Amentis el cambio. O sea, que se iba a mover poco el país, iban a cambiar pequeñas cosas, como ha sido el caso con la llegada de la derecha al poder, que cambiaron poco las cosas. ¿Tú qué esperas? ¿Van a Ahí fue. seguir a esta rapidez de legislar? ¿Se va a lograr? El proyecto se va a lograr y es un cambio muy profundo, de fondo. Sí nos vamos a ir, pero por etapas, no todo en la primera, los primeros 2 años. Ahorita lo fundamental, lo principal para avanzar, la ley orgánica de la administración pública para ver un nuevo modelo de gobierno, el tema de la Guardia Nacional, porque no queremos darle la seguridad al país dentro de 3 años, sino ahorita, y necesitamos la Guardia desde septiembre. Debimos haber aprobado estas reformas. Estas leyes que estamos haciendo, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, el tema de la austeridad republicana, son asuntos indispensables Del Estado. Sí. Del Estado. ¿Y luego de los 2 años, qué sigue? Bueno, pensamos que en estos 2 años se crea el marco fundamental y después vendrán ya todo lo demás, la consolidación de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué es que después del cambio del Estado mexicano, qué sigue? No, bueno, construir el bienestar, construir el nuevo modelo económico. Yo diría que estamos atravesando por 3 crisis, o el país está en 3 crisis. La crisis de violencia, de inseguridad, urge darle una solución. Sé que está la solución, conozco grosso modo la estrategia, se requiere de la Guardia Nacional con urgencia, con este transitorio, que es mientras se termina de armar la Guardia Nacional, vamos a ocupar a los militares temporalmente. En fin, la crisis de seguridad. La crisis económica, porque tenemos un modelo económico neoliberal muy concentrado, de mucha desigualdad. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cómo se llama? ¿El modelo? Sí, el modelo. Democracia. Democracia es cuando velas por las mayorías, no por una élite. Nosotros vamos a trabajar para todos. ¿Socialdemocracia lo llamarías? No, la socialdemocracia es otra cosa. ¿Y cómo lo llamarías? Yo lo llamaría un modelo económico democrático. ¿Y su generis? O sea, ¿qué referencia me puedes dar? ¿Qué país tiene ese modelo? Pues México lo va a tener, porque no veo otro país que lo tenga, porque nosotros vamos a cambiar la estructura económica de México a través de la riqueza que tenemos en este momento, con la riqueza que queda de Pemex, pero tenemos el campo, tenemos el turismo, tenemos muchas riquezas en el país, con lo cual empezar un proyecto que fortalezca el mercado nacional. Todo el neoliberalismo estuvo basado en el sector exportador, se olvidó de la gente, se olvidó del salario. Nosotros concebimos el salario, que por cierto los neoliberales veían el acabar con el salario, el minisalario, salario mínimo, como ancla del Telecán, como ancla de la inflación, como pretexto, y que en realidad era para la concentración de la riqueza. Y qué fácil de pronto resultó aprobar el salario mínimo. Se lo nos decretó acabó el el tiempo presidente. y sin embargo quiero que concluyas, decías, ¿cuál sería la tercera etapa? La crisis social, de valores, de falta de entusiasmo, de esperanza, de luchar por el país. La gente estaba como, digamos, desconfiada.
ahora ha nacido esta elección, le dio mucha esperanza a la gente, está dándonos su confianza y esa crisis de valores se va a... el tejido social se va a reestructurar y también la gente volverá a ser feliz, a estar contenta, que le guste lo que hace, que le guste dónde vive, que le guste su gobierno, que esté bien consigo mismo, pero también con su entorno. Gracias, Dolores Padierna. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.